¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa. ¿Te has preguntado? Un programa donde tratamos de contestar preguntas que muchas veces no encontramos respuestas a nuestro alrededor, pero que aquí en la palabra de Dios sí las podemos encontrar. Y hoy traemos un tema muy interesante. Hoy traemos una respuesta a una de las preguntas que muchas veces se hace la gente y que muchas veces la pone como prueba para saber si esa iglesia es verdadera o no. Hoy vamos a hablar y vamos a responder con la palabra de Dios lo que dice la Biblia. Vamos a hablar un poco acerca de el don de lenguas. Y mira, mi querido hermano y amigo, muchas personas piensan y creen que el don de lenguas es una prueba para saber que la iglesia tiene el Espíritu Santo, para saber que la iglesia es una iglesia verdadera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Para eso, quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 17 al 19, y dice la palabra de Dios: porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Por mucha atención, el otro dice no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y aquí la palabra lenguas es la palabra griega glosa, que vamos a poner por aquí o por este lado vamos a poner el significado. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar, dice, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Para el apóstol Pablo era muy importante que lo que él hablara, que lo que él dijera, los demás lo pudieran entender para poder ellos ser enseñados, para que ellos pudieran entender que lo que se estaba hablando, pues era la palabra de Dios, para que lo que él estaba hablando era para redarguirlos, para que ellos vieran, para que ellos se arrepintieran, para que ellos pudieran tomar una decisión. Y el apóstol dice que él hablaba muchas lenguas porque recordemos que él tenía, no solamente era hebreo, sino también era romano. Y por supuesto, pues hablaba latín y también hablaba hebreo. Pero miren, vayamos ahora al versículo 23 al 25 para ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Sí, como es muy común aquí en estos días y en estos tiempos, entro a una iglesia y todos están hablando en lenguas. Dice, el que viene nuevo, la visita, que no entiende, que no sabe de qué se está hablando, va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Estos están locos. Uno hablando una lengua, otro hablando otra lengua, otro hablando otra lengua. La palabra que se utiliza aquí es para idioma. Lo que nosotros entendemos como idioma no es una lengua que no se puede entender porque sea una lengua angelical. Pero sigue diciendo, pero si todos profetizan, mire cómo pone en ejemplo con la profetización, o sea, con el hablar para que uno entienda, hablar para que uno sea reprendido. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Se da cuenta? El hablar en lenguas no es más importante que el profetizar, que el hablar con la verdad. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque le están profetizando, le están hablando con la palabra de Dios para que él pueda arrepentirse, para que él pueda tomar una decisión. Postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y tristemente les vuelvo a decir, hay muchas personas que creen que porque hablan ciertas cosas que nadie entiende, ya están en la verdad, ya están en la iglesia verdadera o ya tienen el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que vayamos a
el libro de Hechos, al capítulo 2, los versículos del 6 al 12, para que podamos entender un poquito mejor lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, y hecho este estruendo, o sea, cuando bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas sobre los discípulos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, aquí, la palabra que se utiliza o que utilizó el autor es la palabra dialectos. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra o conocemos esa palabra? Por supuesto, muchos de nosotros. En México se habla el español, pero también se hablan dialectos, palabras o mejor dicho, lenguas que se han aprendido en forma natural. Y sigue diciendo, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si se da cuenta, los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo no se pusieron a hablar cosas que no sabían, que no entendían, sino que dieron fe, dieron testimonio. Los extranjeros que habían venido a esa reunión dieron fe de que ellos, cada uno de los discípulos, hablaba en la lengua que ellos conocían, o sea, que los extranjeros conocían. Vamos a decir que en esa reunión venían de Alemania, venían de Italia, venían de Dinamarca, venían de Rusia, y dicen ellos, ¿cómo él habla ruso? ¿Cómo él habla italiano? ¿Cómo él habla español? ¿Se dan cuenta? Dice, cómo hablan ellos sin haber nunca estado allá, sin ser ellos estudiados, sin haber cursado la universidad, cómo hablan en nuestra lengua en la cual nosotros hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos. Si se da cuenta, está hablando de cada una de las regiones donde se hablaba un idioma, una lengua diferente. Y dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El don del Espíritu Santo, el don de lenguas que se dio, es para que las personas, los incrédulos, las visitas, crean y entiendan el mensaje de Dios. Lo que tú vas a hablar cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti y hables tú en una lengua en la cual tú no conocías, es para que la persona que está ahí en ese momento entienda el mensaje y, por supuesto, alabe a Dios. Y el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Como te das cuenta, mi querido hermano y amigo, cuando la palabra de Dios habla acerca de las lenguas, habla del idioma, de un idioma que ellos no conocían, en este caso los discípulos, pero que había personas, había otros seres que necesitaban escuchar de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros aquí en la iglesia no hablamos esa lengua, a menos que cuando viene aquí una persona, por ejemplo, aquí que estamos en Estados Unidos y que el servicio lo tenemos en español. Si viene una persona que su idioma no es español, siempre habrá aquí una persona que le pueda traducir, que le pueda hablar en su propia lengua para que él entienda el mensaje que se esté dando allá enfrente. Así es que, mi querido hermano amigo, hay dos palabras, glosa y dialectos, y esas quieren decir lenguas o quiere decir idioma. Entonces, lo que tú hables tiene que ser entendido por alguien. Por eso el apóstol Pablo dijo, es preferible que yo profetice y que no hable en lenguas, porque ¿de qué me va a servir que yo hable en lengua? ¿O de qué me va a servir ahorita a mí que yo me ponga a hablar inglés si los que están escuchando, los que me están viendo, no saben inglés? No les va a ser de ningún beneficio, mi querido hermano amigo. Así es que te agradecemos que hayas escuchado, que hayas llegado hasta aquí.
Y si te gustó y si fue de edificación, te pedimos que compartas con tus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Porque ¿sabes qué? Recuerda, hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te